Buenos días, hermanos. Espero que estén bien. Hoy vamos a hablar un poquito más acerca de el proceso que llevó a la formación de las escrituras del Antiguo Testamento, específicamente la transformación de Tanakh para escritura cristiana. Tengo aquí una tabla. No he podido conseguir una en español, entonces la tengo en inglés, pero yo creo que no es difícil entender esto, entonces vamos a intentar hacerlo mejor aquí. Voy a explicar. Entonces aquí tenemos 4 columnas, ¿no? En la mano izquierda tenemos la Biblia hebrea, el texto masorético, la Biblia hebrea, y en las dos secciones que se pueden ver, entonces tenemos la Torá, que es el Pentateuco, ¿no? Y ahí tenemos entonces los 5 libros del Pentateuco, que son iguales en todas las tradiciones, ¿no? Ahí no hay diferencia entre el canon hebreo, el canon que se usa en la sinagoga hasta el día de hoy, que incluye los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Si usted se da cuenta, luego a la derecha de eso tenemos el Pentateuco en la Septuaginta, ¿no? Recuerden que la Septuaginta es la traducción al griego de los contenidos de la Tanakh. Entonces ahí tenemos nuevamente el Pentateuco. A la derecha de eso tenemos los cánones católico romano y ortodoxo griego. Y nuevamente tenemos ahí los 5 libros. Y luego al final, en la columna de la derecha, tenemos el Pentateuco tal y como lo usan los protestantes, los cristianos evangélicos, ¿no? Entonces, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, hasta ahí todo bien, ¿no? No hay diferencia, una vez más, en el uso del Pentateuco. El Pentateuco está completamente sedimentado, ¿no? Ya bien afianzado en todas las tradiciones, tanto judía como cristiana. Luego tenemos en la Tanakh, en la columna de la izquierda, dense cuenta que aquí tenemos el grupo que se llama Nevi'im, y ese grupo está compuesto por 2 subgrupos, ¿no? Los profetas anteriores, en inglés former prophets, los profetas anteriores. Recuerden que la palabra Nevi'im significa profetas. Y ahí tenemos el grupo de 4. Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Aquí en esta tabla se presentan como 2 volúmenes, ¿no? Primera y segunda Samuel, pero en la realidad es entendido como uno, ¿no? Por eso es que podemos hablar de un grupo de 4. Y luego primera y segunda de Reyes, en inglés primera y segunda Kings, pero en la tradición nuevamente esos libros se entienden como uno, entonces por eso podemos hablar de 4. Si miran a la derecha de esa columna tenemos la Septuaginta griega, entonces ahí ya hay una diferencia porque la Septuaginta agrupó los libros más o menos por género. Entonces ahí se introduce una categoría llamada libros históricos, en inglés historical books, ¿no? Dense cuenta que los cristianos, bueno, siguiendo la tradición, introducida por la Septuaginta, comenzaron a tratar esos libros como históricos, que no es bien el tratamiento que se les da en la Tanakh. En fin, ahí tenemos entonces el libro de Josué, que es igual en todas las tradiciones a partir de la Septuaginta. Bueno, es igual tanto en la Tanakh como en la Septuaginta, en la tradición católico-romana y ortodoxa griega y en la tradición protestante. Luego tenemos el libro de Jueces, ¿no? En la Tanakh, en la Septuaginta,
en las tradiciones católico-romana, griego-ortodoxa y en la tradición protestante. Pero aquí hay una diferencia. Luego, después de Jueces, en la Septuaginta, la Septuaginta puso ahí el libro de Ruth, ¿no? Que no está en la Tanakh, en los Nevi'im. El libro de Ruth en la Tanakh se encuentra en los Ketuvim mucho más adelante, más tarde. Pero a partir de su introducción en la Septuaginta, entonces los cristianos también comienzan a introducir, a presentar, a ponerse el libro en ese grupo de libros históricos, luego después de Jueces. Y eso simplemente porque el libro de Ruth, comienza con una alusión a que esa historia tiene lugar cuando los jueces funcionaban en Israel. Entonces por eso la tradición puso ese libro ahí, pero como se dan cuenta no está en la Tanakh en ese lugar. Luego tenemos entonces en la Tanakh Samuel. En la Septuaginta ese libro se coloca como primera y segunda Regnorum, ¿no? Que son idénticos en contenido a primera y segunda de Samuel. En la tradición católico-romana y griego-ortodoxa, en la tradición católico-romana son vistos como primera y segunda de Samuel. En la tradición griego-ortodoxa son primera y segunda Reyes. No deben ser confundidos esos libros con los libros propiamente llamados primera y segunda de Reyes. Simplemente en la tradición ortodoxa griega se traduce el título griego primera y segunda Regnorum como primera y segunda de Reyes, pero ese libro corresponde a primera y segunda de Samuel. Finalmente, en la columna de la derecha, dense cuenta que tenemos primera y segunda de Samuel, que corresponde a la Tanakh. Bueno, sigamos entonces con la columna de la izquierda, primera y segunda de Reyes. Recuerden, esto era un libro en la antigüedad. En la Septuaginta, entonces una columna después a la derecha, esos son tercera y cuarta Regnorum, que en la realidad corresponden a primera y segunda de Reyes. En la tradición católica es primera y segunda de Reyes, 1, 2 Kings. En la tradición ortodoxa griega es 3 y 4 Reyes, que corresponden a primera y segunda de Reyes. Y finalmente en la tradición protestante es primera y segunda de Reyes, 1 y 2 Kings. Bueno, ahora vamos a regresar a la izquierda aquí. Dense cuenta en la Septuaginta, en inglés Greek Septuagint Bible. Hay unos libros aquí en esa columna de Historical Books. Los judíos de Alexandria agruparon unos libros que no están en la Tanakh, en ese lugar, en ese punto. Ahí tenemos entonces en griego 1 y 2 Paralipomenon, que significa simplemente primera y segunda de Crónicas. Primera y segunda de Crónicas. Recuerden que en la Tanakh esos libros de Crónicas son colocados en la categoría de Ketuvim, no en los Nevi'im. Pero los judíos de Alexandria pusieron esos libros aquí porque los consideraron ser históricos. Entonces los sacaron de Ketuvim y los pusieron aquí en la categoría de libros históricos. Los católicos romanos entonces continúan con esa tradición. Bueno, en realidad todos los cristianos, ¿no? Dense cuenta
en la columna 3 y en la columna 4, que es la columna de los protestantes, ahí vienen primera y segunda de Crónicas. Bueno, luego hay un libro que se llama en la Septuaginta Primera de Esdras, que está incluido en la Biblia católica romana y ortodoxa griega como Primera de Esdras, y que corresponde al libro de Esdras en la tradición protestante evangélica. Luego hay un segundo libro de Esdras en la Septuaginta, que es tratado como Esdras Nehemías en la tradición romano-católica, y en la tradición protestante se conoce como el libro de Nehemías, ¿no? Bueno, sigamos. Luego tenemos entonces el libro de Esther, que aquí esa tabla está un poquito desorganizada. El libro de Esther en la segunda columna, el libro griego. Nuevamente, ese libro fue sacado de su contexto. En la Tanakh no está en ese lugar. Dense cuenta que en la columna de la izquierda ahí tenemos un vacío, ¿no? Tenemos un vacío porque los libros, estamos tratando el grupo de Nevi'im, y esos libros que tenemos en las columnas 2, 3 y 4 fueron sacados de su contexto de la Tanakh, y fueron agrupados de acuerdo a género, ¿no? Entonces por eso tenemos el libro de Esther en la Septuaginta. Es diferente del libro de Esther en la Tanakh. Aquí en la Septuaginta es un libro más largo. Por eso, si ustedes se dan cuenta aquí en la columna tercera, la tercera columna, que es la columna de la Iglesia católico-romana y griega ortodoxa, ahí se lee el libro de Esther con adiciones. Y esas adiciones simplemente corresponden a la versión del libro de Esther griego, ¿no? El libro de Esther en la última columna, la columna de la tradición protestante, el libro de Esther es diferente de la tradición griega, católico-romana y ortodoxa griega, porque los protestantes toman el libro de Esther de la Tanakh, no de la Septuaginta. Luego, después de Esther, en la columna 2, tenemos a los libros de Judith, Tobías, primera a 4 de los Macabeos. En la columna 3, que es la columna católico-romana y ortodoxa griega, está el libro entonces de Tobías y el libro de Judith. Y los católicos romanos aceptan dos de los libros de Macabeos, primera y segunda de Macabeos, y los ortodoxos griegos aceptan un tercer libro de Macabeos. Es claro que si miramos la columna 4, la columna de la tradición protestante, no incluye ninguno de esos libros, ¿no? No incluye el libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de los libros de Macabeos. Ninguno de esos libros está incluido en la tradición protestante. Vamos entonces a mirar la tradición, el género de poesía y sabiduría.